Hola, ¿cómo Ah, estamos? Muy buenas tardes, noches o depende de en qué horario nos estén viendo. Seguimos en el programa de La Silla y en esta ocasión pues hemos invitado a un amigo desde hace mucho tiempo, al psicólogo Mario, ¿verdad? Ahorita se va a presentar él. Nada más si me permites, Mario, vamos a comenzar con la oración, vamos a invocar al Espíritu sí, Santo para pues pedir al Espíritu Santo que este tema pues le llegue a alguna persona. Yo lo quiero enfocar a los jóvenes que pues aquí en Campeche hay varios, ha habido últimamente muchos suicidios, así que vamos a pedirle al Señor y decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues agradecemos aquí a Mario, que le conocemos desde hace tiempo ahí en el catecismo, ¿verdad? Y después ya como fácil, 20 años. qué barbaridad. No diga fecha, Mario, porque de No, repente nos van a sacar cuentas a ambos y entonces va a ser un poco problemático, pero bueno, pues vamos a hablar acerca del suicidio. Nada más me gustaría, Mario, si es tan amable de presentarse, algo que nos quiera comentar acerca de su situación profesional. Y pues empezamos con lo que es el suicidio. Usted que lo ha manejado en sus terapias y que me ha platicado que pues en los lugares donde trabaja pues se topa con esa problemática, ¿verdad? Ok, bueno, gracias. te comento, Gabriel, pues yo soy licenciado en psicología, estudié en la Universidad Autónoma de Campeche, tengo una maestría en psicología clínica y psicoterapia, por la Centro de Estudios e Investigación Psicológicas, así, y pues acabo de terminar un doctorado en psicología. Bien. Y ya en la parte más profesional tengo 16 años de experiencia de trabajo como psicólogo Ujú. y pues parte de mi trabajo, de mi formación profesional desde hace 15 años aproximadamente es la cuestión de prevención al suicidio. Ok. Soy también miembro de la Asociación Internacional de Suicidología. Entonces, mucho de mi trabajo de una u otra manera, ahora sí que pudiendo hablar ya de esta parte vocacional, espiritual, se ha ido encaminando hacia esa área, o sea, poco a poquito el Señor me ha llevado a esta área, que es muy compleja por todo lo que es la responsabilidad de trabajar con pacientes que tienen en algún momento de su vida la decisión de querer cortarla por múltiples situaciones, ¿no? Entonces, te digo, desde 16 años aproximadamente estoy trabajando con conducta suicida. Este, y cada que me invitan es ahora sí como digo, es mi diezmo. Es mi diezmo dar pláticas. O sea, cuando me dicen prevención de suicidio, yo voy, yo me Qué apunto. bueno, qué Es el bueno. primero que digo, ¿cómo se llama? Presente, ¿no? Y a veces me dicen, ¿cuándo? Pues nada, o sea, esto es mi diezmo, o sea, mi parte de colaboración de Dios, o sea, y he estado, como dice Gabriel, muy pegado a la iglesia, tengo, a ver, 15, 42, No, no. como como veintitantos años en la iglesia, Ujú. en grupos, trabajando primero en la catequesis infantil, catequesis juvenil, ya como toda evolución, pues tuve una época en catequesis matrimonial y pues ahorita actualmente el destino, la vida me ha traído, Dios me ha traído a Cancún, donde precisamente la primera vez que vine empezó así como en Campeche, un periodo de muchas conductas suicidas y se empezó a disparar. Fue cuando empecé mi trabajo formal, ¿no? Con la cuestión del suicidio. Ujú. Y pues seguimos trabajando. Te digo, es ya algo de que Dios me ha puesto ahí en esta, en esta área de la salud mental que de repente muchos compañeros no les gusta porque precisamente no las situaciones, ¿no? Que se manejan.
siempre decimos, hay dos temas que a los psicólogos y a mucha gente le incomoda, que es la locura o la esquizofrenia y la muerte o la conducta suicida. Son temas como que Claro. Son muy complejos de trabajar y se requiere de cierto carisma para poder ayudar a la gente a estar en la vida, ¿no? Y volver a recobrarle sentido a la vida. Así una pregunta, claro que como acabas de mencionar, son muchos los factores, ¿no? Que pueden influenciar a esa decisión falsa de quitarse la vida, ¿verdad? Tomando en cuenta que, bueno, si lo vemos en aspecto de Dios, pues Dios es el único que tiene precisamente esa situación de darnos la vida o de quitarla, ¿verdad? Desde el nacimiento hasta la muerte natural. Pero así, ¿qué factores, así si pudiéramos enumerar los más importantes, te has topado tú o las causas por las cuales las personas deciden tomar o querer tomar esta situación, así de manera general? Mira, hay muchos factores y lo que quiero que comprenda la audiencia aquí es que la conducta suicida es una conducta que se da a lo largo del tiempo. Ok. O sea, no es una cosa, sino pueden ser muchos factores que se van acumulando. Podemos hacer la analogía del vaso, ¿no? Ujú. Dicen, pasó algo y ¡boom! Se regresó el vaso y de repente dice la gente, pero si fue algo tan pequeñito, no fue tan significante, o eso a otras personas no le causarían esta reacción. Ujú. Pero aquí hay que ver que la persona que opta por este tipo de conductas, porque igual hay que ver esto, las personas no quieren quitarse la vida, ese es un Ok. falso concepto. Ok. Las personas que tienden a esta conducta genéricamente quieren aliviar un dolor interno que Ok. ya no pueden soportar, llevan tiempo cargando estas y no saben cómo quitarlas. Entonces, hay algo que se llama visión de túnel. Tienen un problema o una serie de problemas porque a veces es eso. Ujú. Hay un concepto que dicen, ya le llegó su rachita, ¿no? Que le pasó una cosa y otra cosa y otra cosa, y parece que dicen, ya vete a ensalmar o los chistes, ¿no? De que, oye, mala suerte o algo así. Ujú. Pero empiezan a tener una serie de situaciones Ujú. que es una cosita más, otra cosita más. Se peleó con los papás, tiene problemas con los compañeros, está estresado por las clases, empieza a tener varias situaciones y llega el punto donde ya nosotros habitualmente, nuestro sistema psíquico tiene mecanismos para afrontar todas las situaciones de la vida, Ujú. para pasar problemas y ir adaptándonos. Pero llega un punto que estos problemas sobrepasan a estos sistemas de adaptarnos, de resolver problemas, Ujú. y es cuando se dan las crisis suicidas. Se ve el sujeto sobrepasado y dice, ahora sí que se le está cayendo el mundo encima y ya Ujú. no sabe cómo sostener porque hay muchas cosas que se le juntaron y va a haber la situación de que ya no va a poder resolver las cosas como antes lo veía y se empieza a generar una visión de túnel. ¿Qué quiere decir? Trata de resolver, pero no le da al clavo, Ujú. vamos a decirle, de la respuesta, y al final de cuentas se empieza a cerrar, y dice, pues la única forma de solucionar esto es que yo me muera, Ok. ¿sí? No es como que la opción primaria, pero sí es como que la opción última ante toda esta oleada de situaciones que le van sucediendo. Ujú. Entonces, hay que ver hay que cambiar esta postura de la persona que opta por quitarse la vida. No quiere morir, ojo, Ujú. quiere aliviar un dolor, Un dolor, su problema, solucionar su problema. su problema, pero como ya no ve, ya está tan abrumado por el problema y como ha tratado durante algún tiempo de buscarle la solución y no da con la solución adecuada, Ujú. pues dice, la única opción es morir, o sea,
dicen por ahí un dicho, muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? Ujú. O sea, me muero yo, ya se acabaron todos los El problemas allá. problema. Ok, Entonces, el paciente llega con el tiempo a generar esa falsa conclusión de decir, la muerte es la única solución de mis problemas. ok, Entonces, hay muchos factores, por ejemplo, en adolescentes, tú me decías, en adolescentes, ¿qué puede generar una conducta suicida? Problemas en la casa, divorcios, problemas económicos, violencia, maltrato, abuso sexual. En nuestro medio, por ejemplo, la violencia en los niños y adolescentes es muy alta a nivel mundial, es uno de los primeros países con índices de violencia, de abuso sexual también. También ¿cómo se llama? Las estadísticas dicen que México está entre los primeros países de abuso sexual incestuoso, es decir, que el abuso se produce en en la casa casa. por familiares, por conocidos. Entonces, estas situaciones que se dan, o sea, es el pan nuestro cada día. Por ejemplo, decía una psicóloga, los latinos somos genéricamente producto de la chancla y del alcohol. O sea, en el casa hay papás alcohólicos o con cuestiones de drogas o adicciones y de violencia. Claro. Es muy alto esos índices. Es un chico que carece en estos, ¿cómo se llama? Contextos, pues poquito a poquito es como la gotita, ¿no? Pic, 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 que lo va poquito a poquito llenando de enojo, de tristeza, de frustración, poquito a poquito. Y si tú le pones cuestiones en la escuela, problemas económicos, Va aumentando. problemas sociales, de que, por ejemplo, los chicos ya cuando empiezan a relacionarse con otros chicos, que las enamoradas, que empiezan a tener otras experiencias vitales, Ujú. eso se va sumando porque sabemos que la adolescencia como periodo también es una crisis que pasa el chico de identidad, Ok, en la búsqueda de quién es, a qué se va a dedicar, de su orientación sexual y muchas dudas ahí se va a ir, él va resolviendo, pero si no hay un contexto adecuado ujú. que lo sostenga, los papás que lo orienten, que cómo se llama, que lo ayuden a cómo se llama a resolver estas situaciones, esto empieza a generar complicaciones, ¿no? Ah, Los enamoramientos contrariados, el clásico de se enamora de un chico que no quieren los papás y hay pleitos, ese tipo de situaciones pueden llegar hasta cuestiones espirituales, ¿eh? claro. Y también de búsqueda de su identidad religiosa, de sus creencias. Hay muchas situaciones que pueden hacer que el chico empiece a acumular, 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 Ujú. y llega un punto de que, ¡pum!, se llama, ya son factores de vulnerabilidad. Le sumas problemas en la casa, le sumas problemas en la escuela, le sumas conflictos con amigos o con los hermanos, le vas sumando algunas cositas y esas pequeñas cositas van a ser Sí, va al a final que crecer. siguen gobernando. Entonces, Ahorita, perdón que te interrumpa, ahorita en el que mencionaste dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, el aspecto familiar, ¿verdad? Y la otra, el aspecto espiritual. En el caso del aspecto familiar, ¿cómo lo manejas ya propiamente para el proceso con los pacientes? ¿Integras qué tan es conveniente o qué tan necesario? Yo creo que sí, pero tú eres el experto. Es una psicología integral familiar, o sea, no solamente atender al del problema, sino al ambiente familiar. sí, mira, desde la parte preventiva, va ahí. Y esta es una apuesta que se está trabajando mucho en suicidología, porque el problema es cuando no se ve hasta que sucede el hecho, cuando hay una tentativa, Ujú, cuando el chico hizo alguna conducta en contra de su vida y todo el sistema dice, ¿qué pasó? ujú, ¿No? sí, ¿Por qué lo hizo? Entonces,
una de las cosas, y vamos a hablar de algo que se llama prevención. Es decir, hay que evitar que suceda. Ujú. Dirían en mi pueblo, hay que tapar el hueco antes de que se caiga el niño. Ujú. Generalmente se cae el niño y ya empezamos a ver, ¡ay, se cayó! Vamos a tapar el hueco, ¿qué pasó? Sabemos en suicidología, por ejemplo, que la conducta suicida puede ser prevenida. Ok. Porque como te decía, de repente eso es un ciclo que se va dando poco a poco, se llaman periodos de prodromo previos a una crisis, ¿sí? Entonces, hay ciertas conductas que se pueden observar Ujú. que me pueden decir, ok, mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi padre puede estar en riesgo, Ujú. ¿sí? Antes de entrar a la terapia, primero hay que enseñarnos a cuidarnos entre nosotros. Ok. ¿Cuáles son estos? ¿Qué tenemos que identificar? Primero, Ujú. factores de riesgo, como les decía, si el paciente es una regla que se da, si el pacientito o el paciente ha tenido al menos 3 eventos de estrés considerable en menos de un año, hay que empezarlo a ver, ¿no? Por ejemplo, un adulto perdió el empleo, Muy bajo. una enfermedad, y ahorita, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Que Claro. te puedes enfermar, pierdes tus ingresos, tienes un duelo, un conocido, alguien fallece por COVID o una cuestión que ahorita se está dando mucho. Foco, porque ya está teniendo Ujú. Sí. varios eventos Varias causales, sí. causales que pueden decir, está sumando, ¿sí? Entonces hay que acercarnos. Esa es la primera situación, ver factores de riesgo. O sea, ¿hay alguna situación que la persona esté pasando que le pueda ser vulnerable? Por ejemplo, el chico, hay problemas en su casa de violencia, hay cuestiones de, ¿cómo se llama?, de rendimiento escolar o cuestiones de adaptación escolar, tiene problemas con su enamoradita, con sus amigos. Si veo que tiene varias situaciones, o por ejemplo, falleció un familiar, un ser muy cercano, ya vas identificando algunas situaciones, o se enfermó o algo así, dices, hay riesgo, hay que vigilar, ¿sí? ¿Qué tenemos que vigilar? Ok. Porque la conducta se empiezan a trastocar y nosotros sabemos genéricamente cuando un ser querido empieza a cambiar, de repente le dices, es que te veo extraño, Ujú. ¿no? Triste, cansado, Pues tenemos que distraído. empezar a ver exactamente esos factores. Por ejemplo, si no duerme, si le empezamos a ver más ojeras de los que tiene, o después de una noche se levanta y lo vemos cansado, o está casi todo el día durmiendo. Ojo, cuando se trastoca, uno de los primeros síntomas que se ven cuando se empieza a ver una desorganización emocional es el sueño. Ya Ujú. sea que de insomnio o ya sea que de hipersomnio, o sea que duerman muchos, estén siempre cansados, queriendo dormir. Ujú. Esa es una. La alimentación. Mucha gente cuando empieza a tener muchos niveles de estrés, o comen mucho por ansiedad, dicen, Ok. o dejan de comer. Hay mucha gente que hasta dice, es que siento como un nudo que no me dejan tragar la comida. Ojo, otro síntoma. Ujú. Empiezan a ponerse tristes o empiezan a ponerse irritables, o sea, por cualquier cosa se enojan o se sobresaltan, empiezan a ser un poco más pesimistas, empiezan a tener pensamientos más de,
no, todo está difícil, No sé qué hacer. no sé qué hacer, esa desesperanza de que como que todo lo ven de una manera Ujú, muy negativa, ¿sí? Empiezan a aislarse, empiezan a dejar de hacer actividades que anteriormente disfrutaban hacer. El clásico chico jugaba fútbol y ya no quiero, no, mejor me quedo aquí en mi cuarto, ¿no? Se empiezan a aislar y muchas veces, y si es muy importante, lo hablan. ujú. Pueden verbalizar ese deseo de morir. Y aquí es algo muy importante. Hay algo que se llama primeros auxilios psicológicos, que es esa primera intervención cuando se ve un caso de este tipo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona empieza a ver eso y que de repente dice, ay, me quiero morir? O el clásico, que me trague la tierra. Esas verbalizaciones Ujú. son ideas vagas de suicidio, porque para que te desaparezcas tienes que morirte. O trágame tierra. O sea, la única forma que te trague la tierra es Sí, morir, claro. muriendo. O el ya estoy cansado de todo esto. Entonces, verbalizan esa situación de hastío, de cansancio, de... Y hay muchos, ah, me quiero morir. ¿Qué pasa? Mucha gente dice, estás loco, cállate. Eso no se dice. Ujú. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Sentarnos. Al contrario, sentarnos a ver qué está pasando. Vamos Platicar. a platicar. ¿Sí? Eso es importante. Y después de que, si logramos hacer la apertura con la persona, y después de que nos hable, decirle, y después de todo lo que me has contado, ¿has pensado en lastimarte? ¿O has pensado en quitarte la vida? Mucha gente dice, ¿cómo le voy a decir? Se lo voy a poner. No, ojo, él ya lo tiene. Claro, no es La uno, no cuestión es. aquí es que nosotros sepamos si realmente está ahí. Es una pregunta salvadora, Ujú, porque si se te dice sí, entonces vamos a buscar ayuda profesional. ujú. Que eso es lo primero que tenemos que hacer. Si una persona se nos acerca por confianza o nosotros llegamos a decirle, mira, porque mucha gente me dice, cómo le llego? Pues así, oye, mira, yo te, Pedrito, Juanito, María, este, Paola, no sé, yo he visto los últimos días, te noto así, 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 ¿qué te pasa? ¿Quieres platicar? ¿Sí? ¿Quieres platicar conmigo? O si quieres, igual buscamos la ayuda de alguien, pero yo estoy viendo Ujú. que tú no estás muy bien, ¿sí? Estoy notando que como que te veo muy cansado, te veo lo que vemos, porque convivimos con la gente. El problema es ese, a veces la gente igual dice, se da la conducta, se da un suceso fatal que la persona logre quitarse la vida. Y al final dice la gente, ay, sí es cierto, pero hizo tal cosa, sí lo dijo Sí, no, no nos damos cuenta a lo mejor lo que va en el pasando. momento. Ujú. Pero aquí lo importante es tener esa conciencia y aprender a observar a nuestros seres queridos. Ujú. Yo siempre digo, y fue un lema de campaña igual que se decía, juntos cuidándonos para prevenir la vida. Ok. ¿Sí? Yo cómo puedo con mis seres más cercanos, con los que convivo. De hecho, hay programas que se trabaja con chicos y se les enseña esto. Ujú. ¿Por qué? Porque los chicos se platican cosas entre ellos. Claro. A veces Su cuate, un amigo puede tener más información, ¿verdad? Que la propia familia, ¿no? efectivamente, y a través de esta conciencia, decirle, si un amigo te dice tal cosa, tienes que ayudarlo. Y la forma de ayudarlo es que busquen un profesionista
que les pueda dar la orientación. Hay que hablar con la familia, hay que activar, se llama redes de apoyo para el familiar, para el amigo, porque si se interviene adecuadamente, se salva la vida. Ok. No lo ponemos en riesgo. Y en el segundo punto que me decías, o primer punto que me decías, de que sí es importante, claro que sí. Generalmente sabemos que muchos de los problemas en los niños y adolescentes no vienen de los niños, vienen por la dinámica familiar entre el padre y la mamá. Generalmente hay violencia, hay separaciones, hay situaciones, separaciones complicadas, porque bendito Dios que se separaran y no se pelearan, sino que se separan y aunque están separados, se siguen agrediendo, y eso genera mucha tensión en los chicos. Entonces, todo eso, ¿sí?, que se da en los padres y no se dan. Y quiero esta parte que igual es importante, porque a veces tratamos de etiquetar conductas, esto es malo, o él fue malo, o él hizo, ¿sí? Él es el que hizo el daño. Les voy a recordar algo. Mucha gente hace cosas no por maldad, lo hace por ignorancia. Ignorancia, así es. No se dan cuenta de que están causando un daño. Y yo les digo a mis pacientes, porque mi enfoque terapéutico es entre psicodinámico, y trabajo la parte de la logoterapia existencial. Y en la logoterapia existencial también se trabaja lo que es la espiritualidad. Y yo les decía, Víctor Frank fue un psiquiatra que trabajó la parte de la espiritualidad de los seres humanos, y yo les digo a mis pacientes, porque a veces esa es la parte de que no logran considerar, es que él es malo. Y esa percepción de que el otro es malo es muy, carga mucho a la persona de sentimientos de enojo, de frustración. Yo le digo, no, la gente no es mala. La gente es ignorante. Y te voy a decir, cuando Cristo estuvo en la cruz, no dijo, Padre, que lluevan truenos sobre estos malditos, que se mueran y al infierno. ¿Qué dijo? Perdónalos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahorita que tocas, perdón, esta parte importante, ¿verdad? El perdón, como tú dices, qué bueno que lo manejas ahí en tus terapias también, cierta forma. El perdón, al final de cuentas, el que sale beneficiado no es al que perdono, sino soy yo, ¿no? Entonces estoy ejerciendo una liberación, y con la gracia de Dios, pues ese perdón trasciende y me sana a mí de las heridas. No sé si conoces al doctor Ricardo Castañón Gómez, es un investigador, y él decía precisamente que cuando nos pasa algo malo, él dice que en sus investigaciones logró encontrar que no está en la parte del recuerdo, sino que está en la parte actual. O sea, si yo recuerdo, por ejemplo, algo que me hizo alguien, no está en el recuerdo, sino que se va más allá, y por eso cuando yo me acuerdo de eso, lo siento otra vez, como que lo vuelvo a vivir. Él comentaba eso y hablaba de lo que me dices tú del perdón. Sí, te escucho, perdón. ¿Sí? Entonces es algo interesante, porque a veces estamos de que con esas etiquetas de, es que esto fue malo, situaciones hay muchas, y a veces decimos, es que me hizo mucho daño. Pero si cambiamos esa perspectiva a nivel familiar, porque como digo, muchos de los problemas que se dan es a nivel familia, en los chicos. Ya en los adultos son problemas de pareja, de familia, de relaciones con los hijos, de trabajo, económicos. Dependiendo de los contextos, hay las situaciones, ¿no?, que pueden ir agravando esta situación, ¿no?, que puede llegar al suicidio. Pero hay que aprender eso. Y yo siempre, por ejemplo, a mis pacientes, igual les hablo de un concepto que es misericordia. Y yo les digo, mira, tienes que ver la miseria del corazón. Todos los seres humanos somos imperfectos,
tenemos defectos, desafortunadamente no somos conscientes al 100% de lo que hacemos, sino que generalmente actuamos muchos conflictos que tuvimos desde nuestra infancia. El clásico chico que fue golpeado por su papá crece y golpea a su hijo Ah, y genera una cadena. ajá, creo que son, ¿no? Como patrones, ¿no? De conducta, Sí, ¿no? son patrones de conducta que se van a... Y la persona no es consciente de eso. Digo, a veces no es tanto la maldad, sino que es algo que hacen inconsciente, Ujú. no se dan cuenta, ¿sí? Pero están haciéndole daño a otro. Entonces, yo les digo, miren, tienen que ver al otro desde su contexto, desde sus sufrimientos, desde sus penas, desde sus conflictos, y no para justificarlos, sino para comprender exactamente por qué lo hacen. ¿Sí? Y desde esa perspectiva, poder uno decir, ya sé por qué lo hace y no me haga ya tanto daño, que simplemente sufrir, ¿no? Entonces, son cosas que nosotros como personas tenemos que ir aprendiendo, que ese objeto que en algún momento me puede causar amor o dar amor, pero también me hace daño, y es el mismo sujeto, Ujú. y que igual desafortunadamente aprendemos a amar de una manera imperfecta, con nuestras limitaciones, y tenemos que aprender que nuestros papás, nuestro contexto familiar, tuvo su propio contexto. Ellos llegaron, se formaron así como diría mi pueblo, se juntó el roto con el descosido, ¿no? Uno que tenía broncas con otro que tenía más problemas, y se juntan y tratan de hacer una vida, y entre eso de repente se llevan a hijos y a medio mundo, ¿no? Entonces, sí es importante. Yo cuando trabajo, llegan los papás. De hecho, la primera sesión es con papás. No, muy Yo bien. no acepto a ningún niño ni a ningún adolescente sin antes hablar con los papás. Y generalmente termino trabajando con los papás diciéndoles, ¿saben qué? No el niño, vamos a trabajar con ustedes, y trabajando con ustedes van a ver que se van a cambiar cosas, pero tiene que ser con ustedes. O sea, el niño es solamente, como dirían los sistémicos, es el síntoma de que en la pareja hay Hay algo. broncas, ¿sí? Y que esta tensión que se da entre los padres, la cabeza de la familia, permea a todos los miembros, y generalmente los más afectados son los más vulnerables, los niños, los abuelitos. Ok, perfecto. Pues sí, como tú dices, tenemos que ver esa parte y lo que mencionamos, ¿verdad? En el aspecto espiritual también que manejas tú. Pues sí, es muy importante darnos cuenta de que Dios quiere para nosotros un plan, Dios quiere para nosotros esta situación de buscar la solución a los problemas, ¿verdad? Ahora, te quería preguntar algo en cuanto a esto que has mencionado. Los jóvenes, ¿cuánto, en un periodo de cuánto? Claro, no podemos generalizar porque cada caso es distinto, pero un tratamiento, ¿cuántas terapias o cuántos días de terapia o horas se tendría que manejar para una situación así tan compleja? Depende. Bueno, así tu Sí, experiencia depende. en Ahora sí, no, promedio, si es en caso promedio. por caso. Ajá, Puede haber casos que se resuelvan en 2, 3 sesiones, ok, y hay casos perfecto. que necesiten 12, 18, 24 y más sesiones, ¿no? Ujú, Es dependiendo de la complejidad, ¿sí? sí, Yo, por ejemplo, yo en mi modelo ajá, que trabajo terapéutico, genero aproximadamente 12 sesiones, de 8 a 12 sesiones, ok. ¿sí? Pero trabajo intensivo. De hecho, el enfoque es terapia breve, focalizada.
Ok, Son dos sesiones, nos vamos a exactamente. tener un solo problema y todas las sesiones y vamos trabajando al full con el paciente. Por ejemplo, una intervención psicodinámica, ¿no? Un psicoanálisis, puede ser 5 o 10 años, dependiendo del modelo. Hay Claro. modelos, por ejemplo, cognitivos que igual son muy cortos, Ajá. 6, 8, 10 sesiones. Y se pueden cambiar los procesos, por ejemplo, que agarres un modelo y veas que no funciona y le implantes después otro modelo. También Sí, ese se va trabajando, sí, sobre la marcha. sobre la marcha hay que ir trabajando, porque aquí el paciente es el que tiene la batuta, Ujú, ¿sí? Él, conforme va abriéndose a hablar del problema, se va dando los procesos necesarios para la cura, ujú. pero tiene que hablar, tiene que abrirse, tiene que confiar. Y es muy difícil porque generalmente después de tanto dolor la gente se vuelve arisca. Ujú, Dicen en así el arranca. pueblo, la mula no era arisca, le hicieron, ¿no? Sí, se empieza a defender porque a veces cuando queremos hablar con el corazón con otras personas, mucha gente, como no sabe escuchar, hay esas cosas que tú me dices, pura tontera. Por eso, si es una, los disminuimos, nos burlamos y hacemos una serie de juicios que en Ujú, lugar de ayudar a que el otro se abra, claro. mejor me callo porque si le digo algo y se burla, le digo algo y dice que no es nada, si le digo algo y lo toma a broma o salimos muchas veces, pero yo conozco a alguien que le pasó otra cosa más peor que a ti. Claro, son cosas a veces que como padres no sabemos, ¿verdad? Y tratamos de que con eso él se o esa persona cambie, pero lo estamos perjudicando más. La Yo parte, cuando sí, era joven, el clásico, y le cuentas, no, no pasaba eso. no se puede hacer. En estas situaciones es escuchar. Claro. Yo mucho de lo que siempre hablo con la gente es, tenemos que aprender a escucharnos. Ujú. Y voy a el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué fue lo primero que le dijo Dios a Israel cuando implantó sus leyes? Pues amarás a Dios, el primer mandamiento. No, Ah, bueno, yo pensé que ese era el primer mandamiento. ¿Qué le no, dijo no. ¿Qué Dios? fue lo primero que dijo Dios antes que implantara los 10 mandamientos? Shema Israel, escucha. Escucha, tiene razón, escucha, ¿sí? Y si no escuchamos entonces ese mensaje, en este No caso, podemos ser conscientes, o sea, no podemos aprender del otro. ujú, ¿Cómo voy a aprender algo si no estoy atento a lo que a escuchar. a escuchar? Shema Israel, escucha. Ujú, Ni siquiera dijo apréndetelo, escucha. Que en hebreo el Shema es esa parte de escucha, aceptación intelectual, o sea, ra- darnos cuenta razonarlo. y hacerlo vida, razonarlo e incorporarlo Ujú, a nuestra vida. ujú, Entonces, ¿qué tanto somos conscientes de escuchar al otro para aprender del otro, ir cambiando? Porque en la medida de que yo voy, no solo escuchando al otro, sino escuchándome a mí, porque aquí hay otra trampa. Yo les digo a mis pacientes, Dios de repente es medio tramposo y hay que aprender a escucharlo. ujú. Digo, ¿cuál es la primera ley de Dios? Hoy sí, los mandamientos, y otra vez Es me da, según Jesús, ¿cuál es la ley máxima? ¿En qué se resume la ley? pues amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, ¿no? O también tengo punto, ¿Cómo? amar a Dios sobre, ¿Cómo? ¿cómo? O sea, me Como estás, a ti mismo. como a ti Pero mismo. ¿cuál es la? Tengo que aprender primero a amarme a mí Ajá, para poder amar a otros. así es.
Y en la medida que yo interiorice y me descubra a mí y descubro ese Dios que está dentro de mí, voy a poder ser capaz de ver al otro como semejante y ver a ese Dios que está en el otro, también vivo como lo está en mí, pero mientras no lo haga en mí. Y aquí recuerdo algo muy interesante que me dice mi tía, la señorita Edith, que fue catequista, me decía, hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, pero no más que a mí mismo, porque hay casos de algunas personas que quieren más a los demás hasta que por uno mismo, y entonces por querer más a los demás empiezan a sufrir. También ese es un lado, digamos que contrario, ¿no? Un poco a lo que estamos platicando. Sí, así es esta parte de tienes que aprenderte a amar a ti, a escucharte a ti, y en esa medida también vas a aprender a escuchar a otros. Pero si una persona que no se escucha ni a sí misma, si no es capaz de sentir sus emociones, cuando esté enojado, cuando esté triste, claro que no va a poder tener la empatía por el otro, porque si no se permite contactar eso con él mismo, no lo va a hacer con otro, genuinamente. Claro, claro, tenemos Entonces, que aprender nosotros, aplicarlo nosotros, nosotros. para luego aplicarlo con los demás. Es como cuando te estás en un avión, primeros auxilios. ¿Qué es lo primero que te dicen, por ejemplo, cuando se va a caer un avión? Persínate. No, Agarras, no, agárrate de allá. primero Tú. tú ponte el salvavidas y luego ayudas a otro. No te dicen ayuda a otro y Claro. luego tú. No, no, no. Primero salvaguarda que tú puedes ayudar a otros, ponte lo que es necesario, el equipamiento, y ya que tú estás seguro, ahora sí, puedo Ayudar a alguien. realmente ayudar a otro. Y esto aplica Ahora sí que se aplica el dicho de que no puede un tuerto guiar a un ciego o dos ciegos guiarse. O sea, uno primero tiene que tener la visión hacia dónde se va. Igual esto, primero es uno el que tiene que estar bien para poder ver a los otros. Pero si yo estoy igual lleno de problemas, estoy lleno de conflictos, no voy a darme cuenta del otro. Yo, por ejemplo, les digo, a veces tan elemental cubrir necesidades, muchas veces, por ejemplo, los papás dan cosas. Dicen, esto es lo que creo que necesita mi hijo. Y a veces eso no es lo que necesita. Pero nunca le preguntan. Le dicen, es que esto yo sé que a mí me daban y yo le doy. O el clásico, el yo le voy a dar lo que yo no tuve. Mis carencias no las va a tener él. Pero aquí no es, la función de los padres no es cubrir carencias, sino propias, de pensar que tu hijo tiene la misma carencia que tú y que lo va a sufrir como tú lo sufriste. Sino tienes que aprender a que tu hijo tiene sus propias necesidades muy específicas y diferentes a otro ser humano. Sí. Entonces, tenemos que aprender a eso, a tener ese diálogo abierto para ver qué es lo que necesita el otro. ¿Sí? Tenemos que abrirnos, pero primero tenemos que trabajar en nosotros. Como digo, un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Sí? Tenemos que, y eso es una parte de reconocimiento, de ir a terapia. Y yo les digo, que es otra de las cosas que trabajo mucho, concientizar. Terapia es crecer. Okay. Terapia es dejar de sufrir. Terapia es encontrarnos con nosotros, que es un proceso de dolor porque duele darnos cuenta de muchas cosas que nos han pasado en la vida y que esas cosas han dejado huellas o heridas que de una u otra manera hemos tratado de tapar, pero es como cuando nos hacemos una herida y no se cura bien,
puede ser que se cubra, pero por dentro se puede cangrenar. Claro, sigue ahí. Sigue ahí. Entonces, la terapia es eso, abrir esas heridas que no están bien sanadas y sanar para que ya esté bien mi brazo, ya esté bien mi mano, ya esté bien, ¿cómo se llama? Mis ojos, ¿sí? Porque recuerden, igual Jesús dijo, si tu mano es ocasión de pecado, bótala. Si tus ojos, o sea, pero ¿cómo voy a saber si mi ojo, si mi brazo tiene algo malo? Si no me doy cuenta. Claro, tengo que analizar qué es lo que me perjudica a mí, qué ¿Sí? me destruye. Para poder buscarle el remedio, buscarle ¿cómo se llama? La La solución solución. real. Entonces es algo interesante esta parte de que tenemos que tener esa apertura de decir quiero descubrirme, quiero realmente darme cuenta de todo esto, por qué pasan, porque sí tienen causas, que a Ujú. veces nuestro propio sistema, como decía, va buscando formas de que ya no sintamos ese dolor y ya de repente ya no me dolió. Y mucha gente dice, es que el tiempo lo cura todo. No, Ujú. no necesariamente. Ujú. Y a veces sí se cura, pero se malcura. Es Ok. como que me fracture. Si no me acomodan el brazo, ¿qué va a pasar? Pues va a Sí me soldar, va pero a dejar mal. de doler, pero ¿qué va a pasar? Ya no va a ser funcional mi brazo como debería de ser, ¿no? Ujú. Entonces, eso nos pasa una cuestión emocional y a veces el sistema psíquico trata de repararlo Ujú. y a veces no se repara del todo, pero nos acostumbramos Ujú. A seguir con el problema. con el problema, está ahí. Y como dicen, es como esa piedrita en el zapato, que ahí está y nos está fastidiando, pero no la sacamos, pero seguimos ahí y sigue fastidiándonos, no nos deja avanzar, y si avanzamos no nos sentimos cómodos. Entonces, mientras no nos paremos y digamos, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Qué hay en mí? Y haga una toma de conciencia de mí, vamos a hacer verdaderos cambios. Ok. ¿Sí? Es difícil, es duro. Yo les digo a la gente, el sufrir es difícil. El curarse es más difícil, Ujú. porque implica esfuerzo, implica sacrificio, implica tomarnos conciencia de cosas que nos han dolido y Ujú. por mucho tiempo hemos tratado de no tomarle la importancia, pero volver a ver eso y volver a verlo desde otra perspectiva de amor hacia nosotros, nos hace crecer. De hecho, ahorita, antier, estaba con una chica, una paciente, y estábamos trabajando un duelo después de 10 años. Y en la sesión me decía, es que yo no me permitía llorar, yo no. Y hablamos de una parte muy específica. Me dice, yo nunca había hablado de esto. Y me dice, cuando lo hablé, sentí un alivio psicólogo cuando terminé de llorar de esta parte. Pues generalmente cuando termino mi sesión les digo, ¿cómo te sentiste durante todo lo que estuvimos hablando? Me dice, al principio muy angustiada, muy triste, pero después de que hablé y logré darme cuenta de esta parte que nunca había hablado, Ujú. pero que sí viví específicamente, me dice, sentí como que me liberé de algo. ¿Sí? Eso es terapia, es ir dándonos la oportunidad de ir descubriendo esas partes de nuestra vida que nos lastiman, que nos duelen, que nos entristecen, porque
hemos sido maltratados, hemos sido humillados, hemos sido abandonados. Son cuestiones humanas. Nos hemos sentido incapaces, muchas situaciones que lo vivimos, pero nunca lo hablamos. Nos quedamos con ese sentimiento ahí. Y ese sentimiento, como diría Freud, siempre va a aflorar de una u otra manera y a veces de las formas más feas. Ujú. ¿Sí? Con síntomas como la depresión, la conducta suicida, esquizofrenia, muchas enfermedades mentales es de eso. No lo hablé en su momento. Me lo tragué. Ujú. Y el sistema va a buscar la forma de liberarse de eso. No es la mejor forma, pero es una forma. Sí, sí, tienen que buscar ese estrés, se tiene que salir de alguna manera, pero como dices, tiene que ser de una forma correcta. Y pues dentro de nuestra fe, pues complementando con la cuestión psicológica, pues también está la confesión, ¿verdad? Que también es otro medio por el cual el ser humano puede expresar también sus cosas, sus situaciones, y la presencia de Jesús, Eucaristía, ¿verdad? Yo al menos cuando tengo un problema, bueno, no, dejo al psicólogo también con su lugar, ¿verdad? Porque el psicólogo, sin duda alguna, Dios permitió a estos profesionistas, yo siempre he pensado, pues para que complementen esa ayuda en el aspecto humano. Pero también es importante cuando tiene uno problemas ir al sagrario, platicar con Dios, confesarse y si es necesario, como tú lo has mencionado correctamente, pues recurrir, perdón, a un profesional, ¿no? A un psicólogo. Para ir terminando un poquito, que ya nos queda poquito tiempo, la situación aquí sería algo que nos quisieras comentar para ir terminando sobre esa esperanza de los padres a lo mejor o del joven que tiene esta situación que no sabe cómo salir. ¿Qué les puedes comentar? O sea, ¿qué esperanza hay ante una situación de terapia, ante una situación, qué porcentaje o qué esperanza hay de que la persona se logre recuperar de esa situación, de manera general? De manera general, bastante si se hace a tiempo. Ujú. Mucho de esto es no dejarlo correr. Si pasa mucho tiempo, es como cuando, yo siempre les hago la analogía del médico, si tengo un dolor que de repente me levanto y me empieza a doler una parte del cuerpo, ¿qué hago? ¿O qué debemos de hacer? Pues sí, al doctor si no se me Ir quita de con una el vez. médico para que me revise Ujú. y ya él me dirá qué tipo de dolor o si hay una enfermedad o es algún, él me va a dar un diagnóstico y del diagnóstico me va a dar un tratamiento. Ok. Y si, por ejemplo, en su diagnóstico dice, no, pues esto sí está medio más grave, necesitas ir con un especialista, otro especialista, pues ir al otro especialista. ¿Por qué lo digo? Y aquí es otra cosa importante, es una apertura. La gente tiene derecho a ir al psicólogo, como cualquier otro profesionista de la salud mental, que están igual los psiquiatras. Ujú. Pero aquí hay una cosa que quiero aclarar. No todos los psicólogos dan terapia. Ok. Para dar psicoterapia se requiere de una formación de posgrado, una maestría o una especialidad. 2, 3 años más de preparación después de La la licenciatura. carrera. O sea, es como el médico, sale médico general Ujú. y luego estudian especialidades. Lo mismo, los psicólogos salimos como psicólogos generales, genéricamente, Ujú. y tenemos que estudiar, ya sea en psicología educativa, psicología organizacional, psicología clínica, psicoterapia, pues son otros 2, 3 años de especialización. Ujú. ¿Sí? Entonces, porque mucha gente igual me dice, es que fui al psicólogo para que me dé terapia. Yo le digo, y su psicólogo era psicoterapeuta, o sea, sí tiene los estudios. Ujú. Dice, pues no sé, era psicólogo, no debe dar terapia. Ok.
Entonces, tengan conciencia del al profesional que se va, Ujú, porque no todos los psicólogos dan terapia y no todos los psicólogos de repente están entrenados en trabajo de conducta suicida. ujú. De ahí las subespecializaciones, psicólogos para atención de ansiedad, de depresión, y así muy específicos, Ok, ¿sí? De duelo, hay específicos. Entonces, sí es importante que cuando tomen este paso de querer acudir a una atención psicológica, sepan que sí el profesional sí está capacitado ok. para dar la psicoterapia y qué tipos de psicoterapia. Mucho es informarnos, ¿sí? De saber, porque digo, trabajando con papás, igual me han dicho, es que lo llevé con un psicólogo, no hizo nada. Y era terapeuta, no sé. No estaba preparado entonces, sobre todo para esta área y para específicamente este problema, ¿no? Que es muy, muy Sí, y es delicado. muy, y es lo que les invito a la gente, vayan con los profesionales, pero cerciórense que el profesional esté capacitado para dar la atención. Ok. Es como vas con el médico y te dice, ve con el especialista. Y el especialista es el especialista. Por ejemplo, te dice, vete con el gastroenterólogo, problemas del estómago. Y tú vas, por ejemplo, con un gastroenterólogo y le dices, doctor, me duele mi ojo, pues ve con el oftalmólogo. Pero usted es doctor. No, yo soy gastroenterólogo. Sí, Ujú, soy médico, pero me especializo en la pancita. claro. No ve otra cosa, vaya con el oftalmólogo. Y si tú vas con el oftalmólogo y le dices, doctor, me duele el pulmón, te va a decir, no, vete con el neumólogo. Así es, tenemos que Yo, ir con el especializado. y eso es algo importante que se tiene que hacer conciencia, primero de que es un servicio de salud, que Ujú, los psicólogos tienen que estudiar 5 años de carrera más, si te especializas 7 años de formación para dar psicoterapia. Y también a uno de los puntos que la gente tiene que saber de que tiene que sentirse cómodo con el terapeuta para que claro, se abra, ¿no? sí. Tener Tener esa esa. condición Ujú, para poder querer trabajar ¿cómo se llama? Sus problemas. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. La terapia es un ejercicio de sinceridad ujú. hacia nuestra vida, hacia lo que somos, a lo que hemos vivido, ¿sí? Pero es bueno porque acuérdense que es parte de una forma de esclarecimiento y Dios lo dice, la verdad nos hace Somos libres. libres, así es. Y esa Y si no me libertad es plena. confronto con esa verdad de lo que yo soy, nunca voy a ser libre, nunca voy a poder ver más allá de mis narices, porque nada más voy a ver Y- nubles de conflictos y muchas cosas que no voy a dejar ver la verdad de mi vida y de ser más objetivo con lo que está pasando en mis situaciones, porque estoy ciego. Entonces, la verdad, por muy dura, ujú, nos va a hacer libres. Dicen en mi pueblo, la verdad no peca, pero incomoda. ujú. O sea, no he pecado la verdad, pero sí, cuando nos enfrentamos a una situación, nos sentimos angustiados, nos da vergüenza, nos ponemos tristes, pero tenemos que pasar eso para llegar a la libertad de decir, es esto lo que me pasaba. Ya lo sé y puedo tener otra perspectiva de la vida y otra dimensión igual espiritual, una relación más auténtica con Dios y con nuestros hermanos. Así es. Se nos olvida Como muchas Dios veces. dice, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, realmente lograr ese mandato del amor, ¿no? Se nos olvida a veces que somos cuerpo y espíritu, ¿verdad? También la parte espiritual es muy importante. Bueno, pues esperemos que este programa pues les sirva a las personas pues para poder discernir
cuando algún hijo, algún familiar tiene algún problema y pues que pueda servir para que nos demos cuenta y ayudemos a ese familiar como el psicólogo Mario aquí nos los comenta. Y pues vamos a agradecerle al psicólogo que nos haya permitido este día, pues este programa aquí en la silla. Y pues le pedimos a Dios para que nos ayude a salir adelante siempre en todas las cosas. Le vamos a agradecer a María Santísima este proyecto y esta plática que tuvimos muy amena con nuestro hermano psicólogo, ¿verdad? De hace tanto tiempo. Que ya acuérdate, Mario, que no vamos a sacar cuentas, por favor. Bueno, vamos a terminar con la Sin oración. trapitos en el sol. Pues sí, porque si no sacamos cuenta y yo me hubiera rasurado De para hecho, que le no. tengo que agradecer algunas cosas al supercatólico, ¿eh? Ah, ¿por qué? ¿Qué pasó? Luego, no, no, ya eso te voy Ah, a bueno, contar bueno, luego, ya. pero Eso ya no es en vivo, ¿eh? Ya nadie lo va a ver, ya no ¿no? es el vivo, pero sí, muy bonitas experiencias, en la catequesis de la Encarnación, Sí. siempre para gloria de Dios, y Hacíamos cosas. como les digo, sí, y hay algo interesante, Dios pone cosas que ayudan luego a los demás, nos pone como herramientas y lo sabemos, dice la palabra, ¿dónde está Cristo? Está en el hermano, Ujú. ¿sí? En el que sufre, en el que, ¿cómo se llama? En el que tiene penas, porque Jesús lo pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿No? Así Y es el es. que tiene una necesidad. Yo me gusta mucho, desde hace como hace los muchos años, cuando estábamos en el catecismo, toda esa experiencia en Cristo, algunas singulares por ahí, que me fueron marcando y dándome cuenta que Dios pone herramientas Ujú. para que podamos crecer. Y a veces lo pone hasta en las cosas más sencillas, en las cosas de repente más inesperadas, Ujú. ¿sí? Y abrirnos a eso. Yo igual, a veces nos ponemos en situaciones de crisis, de estrés, lo vemos todo negativo, pero a veces ahí está, Dios habla, Dios siempre habla y lo mismo, hay que aprender a escucharlo, A él también, claro. a Él también, porque Él no nos va a poner, nos lo puede poner por muchos medios, de repente hasta entre los que dices, no puede ser esto, pero pues ahí estaba Él. Y hay que aprender a escuchar, porque Él siempre manda señales de que va a haber una mejora, pero igual hay que aprender a escuchar. Yo recuerdo alguna experiencia ahí en esas épocas de la catequesis, que quise botar la toalla, que me deprimía y como humano, y varias veces, y una muy en especial, recuerdo que en un camión, un borrachito, Mm. recuerdo que iba yo así como que, ya voy a dejar todo, no vale la pena la vida, o sea, sí como igual, como cualquier adolescente con sus crisis, y Ujú. recuerdo que se me acercó, que me subí a un camión, como a las cuadras se sube un borrachito, y en el camino se me voltea y me empieza a hablar de Dios, y recuerda que la fortaleza, sí, así, o sea, aunque pareciera así, pero me empezó a hablar de Dios. De hecho, fue algo chistoso porque cuando al principio se me acercó y me dijo, mire esa muchacha. Y yo así de, no estoy con ganas de... Sí, yo entre mí dije, yo no quiero ver muchachos, estoy ahorita en mis broncas. Pero dije así, volteé, dije, y cuando volteé, oye, que no sé qué, y me empezó a hablar de Dios y me sacó unos, Argumentos, ¿no? Algo así. sí me empezó a hablar como de citas, no recuerdo ahorita, pero me acuerdo que en ese momento eran las palabras que yo necesitaba, Ujú. que era sigue, persiste, ten fortaleza. Y ahí tuve ese encuentro, o sea, dije, lo mandó, Pues está muy me bien. dio el mensaje Ajá.
Y a veces así es Dios, en las pequeñas cosas en donde no lo consideras que Ujú. esté ahí, va a dar el mensaje. Igual abrir nuestra percepción, porque a veces nos ensimismamos en la bronca, nos ensimismamos nos hacemos conchitas así para ya no sufrir, y al hacernos así ya no vemos y ya no escuchamos. Ok. Entonces hay que levantarnos para poder ver, para poder escuchar igual, porque Dios da muchos mensajes, en la vida. Acuérdense que Dios es así. Él es sutil en sus formas de, ¿cómo se llama? De De trabajar, de manifestarse, de manifestarse. trabajar. Pues hay que abrirnos y aunque tengamos muchas broncas, hay que hacer oración, hay que darnos tiempos de contemplación, de reflexión, de lecturas, de repente leer la Biblia, ¿sí? Entonces, ahí está, vivir el ejemplo de Cristo. Yo siempre he dicho esta parte, muchas veces sabemos de Cristo, pero no vivimos a Cristo. Ujú. No vivimos ¿cómo se llama? El mensaje cristiano, como por ejemplo, Cristo dice, ¿por qué te preocupas? Mira los lirios del campo, mira las Las aves, aves que tienen para su ropa, que tienen sus ¿sí? alimentos. Dice, ¿tú qué? Y a veces así pasa, a veces estamos más metidos en nuestras broncas que ver las posibilidades que pone Dios para crecer, para fortalecernos, porque así se dan. El problema a veces es de que estamos tan ensimismados, estamos tan llenos de nuestros problemas, Ujú. saturados, que ya no vemos. Y A como veces, digo, ya nuestra percepción se va haciendo más chiquita, ya más chiquita, y ahí es donde, y cuando estén así, tómense un tiempo, siéntense, y como decía el hermano Gabriel, hagan una oración, vayan a un lugar en silencio, busquen a Dios, porque acuérdense que no necesariamente en la iglesia, en tu casa, siéntate en tu cuarto lo dice la palabra, cierra tu cuarto. y date un momento y vas a ver que se va a dar eso. Y busquen ayuda. Eso es muy importante. Claro. Ayuda tanto psicológica, ayuda espiritual, una consejería con un sacerdote. A veces no sabemos dónde, ¿Por pero dónde así está el como problema? están los problemas, ahí está igual Dios dando las, ¿cómo se llama? Las Las ayudas, los medios. piladas y las ayudas, ¿sí? No les vaya a pasar como el chiste del, del náufrago, que Ah, uno que se está ahogando y le dice, Dios mío, sálvame, y pasa una lancha, súbete hermano, no, 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 Dios me va a salvar, se van, pasa un barco más grande, súbete, no, no, Dios me va a salvar, se va el barco, Dios mío, sálvame, pasa un helicóptero, le tiran, súbete, no, 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 Dios me va a salvar, Dios me... Se van, ¿no? Se muere, se ahoga y cuando llega al cielo, llega Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué no me salvaste? Te mandé una lancha, te mandé un barco, te mandé un helicóptero, te mandé y tú no lo aceptaste, él quería que lo salvaran directo Dios o a su manera, ¿no? ¿sí? Y Dios tiene medios, recuerden. Y como decía Gabriel, si hay un profesional que Dios le dio la vocación y la capacidad para poder ayudar y prepararse para este tipo de contingencias, ¿cómo se llama? Hay que aprovecharlo, hay que ir. Vayan. Hay muchas iglesias o en algunas iglesias ya en pastoral social hay médicos, hay Ujú, psicólogos también. que dan su servicio gratuito, diezman ahí, van a las comunidades y atienden gratuitamente. Dan servicio. Hay instituciones de gobierno que igual es gratuito la atención. Hay muchos medios, es buscarlo.
Ok, perfecto. ¿Sale? Te agradecemos mucho también ese testimonio al final para que fuera también algo muy vivencial y muy interesante. Vamos a despedirnos con María Santísima, si me permite, Sí. vamos a rezar, diciéndole, agradeciéndole a ella por este programa y que ojalá con la gracia de Dios pues sirva a muchas personas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, María. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, le agradecemos al Señor y le agradecemos aquí a Mario que pues nos haya permitido esta plática y que sea todo para gloria de Dios como debe de ser, para que podamos entonces nosotros pues seguir adelante, ¿verdad? En esta vida que Dios ha regalado y que Él es el único que pues puede permitir que digamos hasta ahí lleguemos, ¿verdad? Gracias Mario, muy buenas noches, Nos saludos vemos. a la familia. Saludos.